Bueno, esa de ahí. Muy buenas tardes a todos nuestros pastores, a nuestros hermanos, a este estudio bíblico. Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a iniciar este estudio alabando al Señor con el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Les invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, como dice este salmo, te alabamos en este día. Aclamamos tu nombre porque tú, Señor, eres Dios. Tú eres nuestro Dios, que un día nos escogiste, Señor, de entre muchos, para poder mostrarnos, Señor, tu amor, tu gracia, tu poder. Somos gratos por eso, Señor, y es por eso que llegamos en esta hora a escudriñar tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, en nuestro medio. No estamos capacitados, Señor, solo lo hacemos a través de los méritos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dueño, y a través de Él iluminar nuestro entendimiento para aprender un poquito más de ti, para acercarnos un poco más a ti. Señor, nos presentamos cada uno de nosotros tal cual somos. Somos un libro abierto delante de tu presencia y nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores están siempre delante de ti. Y por eso nos acercamos, Señor, a ese lavacro poderoso de tu sangre, para que tú nos laves, Señor, nos limpies de nuestros pecados. Nuestros pensamientos, Señor, están delante de ti. Te rogamos que tú en esta hora limpies nuestros pensamientos para que nuestro ser espiritual, nuestro ser interior pueda estar, Señor, gozándose con tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, por toda nuestra iglesia, por nuestros invitados, por nuestros pastores, nuestros hermanos, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las señoritas, los niños, todos estamos delante de ti y te rogamos, Señor, que vengas a ser ese Maestro perfecto en nuestras vidas, saciando la necesidad de nuestras almas que solo tú conoces. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como es de costumbre, nuestra lectura se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 10. Después de pasados varios estudios, ya deberíamos estar memorizando este hermoso versículo. Efesios capítulo 5, versículo 10. Una vez leeré el versículo y luego lo haremos todos juntos, ustedes en su casa y nosotros acá en el templo.
Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Todos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 10. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, hemos memorizado este versículo. Queremos comprobar lo que te es agradable. Queremos hacer las cosas ciertas, Señor. Y es por eso que te rogamos que nos ilumines. Muéstranos el camino, Señor, para poder hacer que esta ley sea como miel a nuestro paladar y podamos andar en ella y disfrutar de ella, porque tú, Señor, quieres y tienes lo mejor para nosotros. Que esta palabra, que este versículo haga vida en nuestros corazones en todo tiempo, en tiempo de abundancia y en tiempo de sequía, en tiempo de alegría, Señor, y en tiempo de tristeza, en tiempo de desaliento y en tiempo de esperanza. Esta palabra pueda ser fortaleza mía en todo momento. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y así estamos delante de ti. Háblanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Sacíanos, Señor. Consuélanos, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos humildemente, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar una oportunidad a nuestro pastor Marcos de la iglesia en Chillán. Bueno, mis hermanos, gracias doy al Señor por este momento maravilloso que el Señor nos permite de poder estar observando su palabra. A veces miramos, ¿no es cierto?, la vida del mundo y nos damos cuenta que tenemos actividades extras, maravillosas, actividades además de las seculares que nos permiten vivir, desarrollarnos, ser plenos, nuestros proyectos, nuestros sueños. ¿Quién no quiere luchar por tener un vehículo en el cual movilizarse o su casa, ¿no es cierto? Y estamos en esta vida y el Señor nos va dando. Y los cristianos tenemos una actividad extra, una actividad que tiene que ver con la obra del Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, acontecen dos situaciones. Una es entregarnos al Señor, y ahí es donde hacemos nuestra confesión de fe, creímos en Él y somos salvos. Pero hay otra parte que tiene que ver con el servicio al Señor. Es decir, la gratitud por Él habernos rescatado de la oscuridad, de Él habernos rescatado de lo profundo, del lodo cenagoso, de esa situación que vive el hombre sin Dios, con desesperanza, nos hace, como agradecimiento a Dios, servirle. Es decir, el Evangelio conlleva necesariamente este predicamento, lo dijo Jesús en la gran comisión. No solamente crean en mí y sean salvos, sino que dijo, id y predicad un mandato, una invitación. El imperativo, ¿no es cierto? El verbo imperativo es considerado una invitación, id. Sois invitados a ir, pero también es un mandato. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esta actividad que tenemos los cristianos, a veces, ¿no es cierto?, después del día laboral, uno piensa, siempre escuchamos, ¿no?, que es un día a veces difícil, pero cuando llegamos y estamos en la casa del Señor y estamos participando de estos medios de gracia, siempre terminamos agradeciéndole al Señor. Siempre, porque Él es bueno,
Porque acá nosotros, sea un estudio bíblico, sea una clase de Dorcas, sea un ensayo de coro, sea una escuela bíblica, cualquier sea el aseo al templo, cualquier actividad relacionada con Dios es para el bien de nuestra alma. Entonces agradezco al Señor, como decía la oración de nuestra hermana Raquel, ¿no es cierto?, por habernos llamado a nosotros, por habernos escogido. Quizás eso significa más estudio, ¿no es cierto?, más oración, nervios. No estamos capacitados, tenemos que estudiar, buscar por aquí, ilumíname Señor, nos hace estar en constante oración. Pero lo que se vive como cristiano al pertenecer a este reino, un reino especial, un reino separado, un reino que Dios escogió y separó del mundo, pertenecer a este reino es lo más maravilloso que nos puede haber acontecido. Escuchamos las expresiones de peticiones, ¿no es cierto? Algunos agradecimientos por estar pasando un momento difícil en la vida. Eso es locura para el hombre natural, pero ¿cómo vaya a agradecer si te está yendo mal? O sea, a ti sí que te lavaron el cerebro. Exactamente. Tenemos la mente de Cristo, nos decía el Señor en estos días. Agradecer a Dios en todo tiempo. ¿Cómo es lindo agradecer? Cuando se agradece a Dios en todo tiempo, inmediatamente nuestra tierra se empieza a sanar. Amén. Nuestra tierra se sana. Porque ese agradecimiento, ¿a quién le voy a agradecer? Algunas personas, ¿no es cierto?, buscan agradecerle a la creación. Pero bien sabemos nosotros que Dios, como vamos a ver hoy día en el libro de Génesis, Dios habló y fueron hechas las cosas. Qué maravilloso es tener ese Dios, más que agradecerle, ¿no es cierto?, a las montañas, ¿no es cierto?, adorar los árboles o los animales. Tener al Dios creador de todas las cosas nos hace pertenecer por misericordia a un reino y a un pueblo muy especial. Ese sí tiene la capacidad de agradecer en el momento difícil. Ese tiene la capacidad de agradecer cuando todo está negro, cuando todo está oscuro, cuando todo está cerrado, cuando no hay por dónde, uno ora a Dios, le pide a Dios y tenemos el descanso de que Él siempre nos oye. Por lo tanto, después de eso, esperamos. Esperamos en el Señor, sabiendo que su respuesta para nosotros es lo mejor conforme a su santa y divina voluntad. Pertenecer a este reino, como hemos ido aprendiendo en este estudio de la música, nos dimos cuenta que Dios es musical, Él es musical. Entonces, cualquier usurpación de la música no corresponde a su génesis. La música fue creada por Dios, porque Él es musical. Tanto es que si nosotros miramos a la luz de la palabra del Señor, la música lo ha acompañado desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora nosotros aquí en la tierra estamos ensayando, tratamos de mejorar nuestra afinación, estamos ensayando para después pertenecer a esos coros celestiales que alabarán a Dios por una eternidad. Por lo tanto, este concepto de la música no lo veamos nosotros lejano de Dios, muy por el contrario. Todas las liturgias, ¿no es cierto?, cristianas, tienen la música absolutamente apegada a ella. Es como casi indisoluble, es como casi inseparable. Y a veces nosotros pensamos en el concepto de la música como algo externo. No, hemos ido viendo por la palabra del Señor que Él es musical. Entonces, al tener estos atributos y nosotros, al ser su imagen y semejanza, también tenemos esos principios. Debemos reconocer que el enemigo de nuestras almas era un príncipe que dirigía los tambores en el cielo antes de caer. Entonces,
Él también conoce la música de una manera muy profunda y ha utilizado cualquier medio, Él usa cualquier medio para cumplir su obra, que es dividir, separar y matar. Entonces, de una manera muy sutil, Él siempre está buscando la manera de poder infiltrar, ¿no es cierto?, la música que no alaba a Dios, que no adora a Dios. Pero nosotros debemos estar confiantes, porque si nosotros somos a su imagen y semejanza, lo reconocemos a Él y pertenecemos a este reino, entonces también tenemos en nosotros principios que sí nos permiten poder concluir con el versículo que el Señor nos da para este tema, ¿no es cierto?, que es el lenguaje de la música, en Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es la misión suya y la misión mía, comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Agrada esto al Señor? Si yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, algo me asentará mi pregunta. O si lo pongo en duda, es porque el Espíritu habla al Espíritu. Y el Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado la Biblia para que en ella nosotros vayamos viendo cada precepto, ¿no es cierto?, relacionado con la música a través de este pastor, ¿no es cierto?, y músico, Frank Garlock, que está, ¿no es cierto?, este estudio que estamos dirigiendo con la ayuda del Señor. El tema que nos convoca es el mensaje, estamos en el segundo seminario, ¿no es cierto? El primero se llamaba El Dios de la música, y ahí es donde vimos esta naturaleza de Dios, hace parte de sus atributos. Y ahora, con la ayuda del Señor, estamos revisando que el mensaje de la música, ¿será que la música nos ofrece un mensaje? Hemos ido viendo que sí, ¿no es cierto? Cierta música que nos puede dar mayor ánimo o nos puede quitar el ánimo. No voy a escuchar esta música porque me deprime. El poder de la música en cuestiones emocionales. No voy a tocar esta música porque me recuerda a... Es impresionante cómo a mí me acontece cuando empiezo a cantar un himno, se viene la voz de mi padre cuando él los entonaba. Mi padre tenía una linda voz, no porque sea mi papá, pero una linda voz, y tenía buenos pulmones también. Y cuando veo un lo empiezo a cantar, se viene, ¿cierto? Pero muchas veces me gozo en el Señor y le agradezco al Señor porque sé que un día voy a cantar junto con Él. Amén. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, la bendita esperanza que nos permite estar en pie. Un día estaremos alabando al Señor con todos esos hombres, esas mujeres que nos acordamos, ¿no es cierto?, cómo elevaban el nombre del Señor. Pero esa misma música a una persona puede deprimirle. No quiero escuchar esa música porque me recuerda, yo mismo puedo decirlo, me recuerda al hombre antiguo. Señor, ¿qué hacía en esos lugares escuchando esa música? No, dolor en mi corazón. Cuando quizás debía estarle sirviendo al Señor, no lo estaba haciendo. Y esa música me recuerda. Entonces, el poder que tiene la música sobre la persona es más importante de lo que nosotros creemos y pensamos. Por lo tanto, no cualquier música agrada al Señor, podemos llegar a esa conclusión, y es mi deber entonces ahora, a la luz de la palabra del Señor, poder llegar a este versículo, comprobando lo que es agradable al Señor. La naturaleza de Dios, ¿no es cierto?, es la música. Por lo tanto, hay también principios en nosotros, como vamos a ver. Por ejemplo, el asunto del volumen en la música. Si nosotros quitamos todos los aparatos electrónicos que existen, este micrófono, ese parlante, los audífonos, el equipo de música que tengo en mi casa, y nos quedamos con los sonidos naturales, pensemos en un sonido difícil,
natural, un trueno que rompa el cielo. Ese trueno puede ser muy fuerte, me puede generar mucho temor, pero no va a entorpecer mi oído, porque mi oído tiene una resistencia. ¿Qué hizo el hombre? Creó todo esto, ¿no es cierto? Los artículos electrónicos, y que está bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos desafiando esto y lo vamos colocando cada vez más fuerte. A veces pasan vehículos por acá por la calle, donde los vidrios de la iglesia, el vehículo está pasando, no sé cuántos metros serán, 20 metros, 15 metros de aquí, y los vidrios de la iglesia se estremecen. La vibración que produce esa música es tal que trasciende al vehículo en sí y llega hasta el templo. Entonces uno piensa y dice, ¿será sano para esa persona ese nivel de volumen? Cuando yo escucho los audífonos y no soy capaz de escuchar el ruido ambiente, ¿es sano eso? ¿Dios quiso eso para el oído humano? No. Entonces, los límites también los colocó Dios. Y nosotros, hombres, siempre estamos desafiando esas cosas. Debemos recordar que el oído es un órgano que no se regenera. Si yo me llego a hacer una herida en la mano, ¿no es cierto? Inmediatamente las plaquetas, los glóbulos blancos, no sé cuáles son, como un ejército, van para allá y mueren, ¿no es cierto? Tratando de cicatrizar, ¿no es cierto? Y se regenera y llega un momento en el cual ya no me acuerdo dónde tenía. El caso del oído no es así. Cuando nosotros vamos perdiendo la audición, ya las vamos perdiendo. Son células que ya no se activan. ¿Se da cuenta? Entonces, es una responsabilidad de nosotros como cristianos mantener el templo de Dios. Y el hombre siempre está desafiando estas cosas. Siempre. Un principio innato, ¿no es cierto?, de la música, que es el tema de hoy. Si nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, música a unos ciertos decibeles, sin duda nos va a hacer daño, sin duda. Y si no lo hace ahora, lo va a hacer mañana. Entonces, si nosotros vamos a lo natural que Dios creó y Dios dejó, no nos vamos a encontrar con esas cosas. Muy por el contrario, una cascada de agua, ¿cuánto relajo produce? El mar, el sonido del mar. ¿Se da cuenta la creación de Dios? ¿No es cierto? Si nos levantamos en estos días, a esa hora de 15 para las 6 de la mañana, usted se va a gozar con el Señor por lo que oye. Es un concierto, las aves alaban a Dios, los pajarillos alaban a Dios a esa hora. Eso no entorpece nuestro oído, muy por el contrario, inmediatamente viene una gratitud a nuestro corazón y decimos, gracias Señor. Hermana. Música y ruido son cosas diferentes, ¿cierto? Antiguamente yo, en la casa grande, había una hermana que le ponía música reggaetona, decía, no, para incentivar a los niños para que vengan a la iglesia. Entonces siempre metían la música que más del mundo, la mezclaban con melodía cristiana y decían que era para atraer a la juventud para que no se perdiera. Y en esa parte yo estaba muy desconforme y decía, no puede ser así, porque lo que es de Dios y lo que es del mundo, pero me dice, a ver, hermanita, antes no somos así, porque la música atrae a la juventud, entonces la juventud viene y yo he visto los coros en los grandes conciertos donde los jóvenes saltan y como que el Espíritu de Dios, pero no el Espíritu de Dios, porque ellos saltan y gritan a la melodía mundana con música con letra cristiana, y eso le quería consultar. Claro. Nuestra hermana Alejandra nos visita el día de hoy y hace dos preguntas. Una, si el ruido y el sonido es lo mismo. La génesis de la vibración, porque lo que nosotros oímos no es el sonido, es una vibración. La vibración se emite, ¿no es cierto?, del cuerpo que está vibrando.
esa vibración se transporta a través de las ondas sonoras, esa vibración se introduce a mi oído y en el oído interno hay unas células maravillosas que transforman esa vibración en un impulso eléctrico y eso manda la información al cerebro y ahí uno inmediatamente empieza a discriminar. ¿Ya? Ah, ese es un trueno, ese es un sonido de piano, ¿no es cierto? Entonces, la génesis de la vibración del cuerpo que vibra es la misma para un ruido y para un sonido. La diferencia está en que el ruido suele ser desagradable. Por ejemplo, una frenada de un auto y uno se queda esperando cuando produce, ¿no es cierto?, el que va a chocar la persona. Uno escucha un ruido desagradable. Sin embargo, cuando uno escucha un himno tocado en piano, es un sonido agradable. Esa es la diferencia. Y respecto de su segunda consulta, claro, nosotros hemos estado revisando este estudio y precisamente lo que usted dice no está fuera de la realidad. Si nosotros vamos al versículo que el Señor nos convoca, comprobando lo que es agradable al Señor, Él tiene su propia música, no necesita atraer a jóvenes a través de ritmos que son, ¿no es cierto?, contraproducentes a la palabra del Señor y a lo que se entiende como iglesia. Iglesia significa separado. Y en este reino tenemos nuestro propio rey con nuestras propias leyes, con nuestra propia música. Entonces, esa mezcla, la verdad es que es una manera sutil del enemigo de estarse infiltrando en la iglesia, precisamente. O sea, ese comentario que le hace su vecina, ¿no?, que le dice, hermanita, no sea fanática, ¿qué está produciendo? División. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que él quiere? Que nos dividamos, no que estemos unidos, no que estemos juntos en un mismo sentir. Por eso estudiamos con la ayuda del Señor, estudiamos la palabra del Señor para que ella nos aclare, para que ella nos muestre, para que ella vaya mostrándonos lo que es agradable al Señor. Entonces, hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver los principios innatos de la música. Quiere decir, son principios que vienen con la música. En algún momento nosotros hablamos que la música es monogenética. ¿Qué significa eso? En simple, significa que toda la música proviene de una misma fuente. Toda. Toda la música que usted se puede imaginar. Esa de allá también. Esa de acá también. Toda. Y los estudiosos, ¿no es cierto?, en este caso, un libro que se llama Una teoría generativa de la música tonal. Ahí hubo un estudio de un musicólogo y un lingüista, o sea, una persona que se preocupa del lenguaje, Fred Rendall, musicólogo, y Ray Jackendorf, lingüista, son ambos catedráticos de la universidad en Estados Unidos, y escribieron este libro porque querían hacer un estudio para exponer reglas de la música que son compartidas por todas las culturas. Es decir, ellos quisieron ir a la fuente misma para saber dónde, en algún minuto, se rompe esto y aparece la música asiática, la música tribal, la música occidental, la música de todos los lugares. ¿Dónde esto se rompe? Pero la génesis, quiere decir, de donde nace, es siempre la misma. Entonces hicieron este estudio. Tomaron la monogénesis de la música y dijeron, debe haber reglas que rebasan los límites de las culturas, ¿no es cierto? O sea, hasta este punto la música es la misma para todos. Digamos, cuando vimos la serie de tonos, cuando vimos la escala pentatónica, todo eso es común a todas las culturas. Pero debe haber una regla donde esto se rompe y donde ya se empieza, ¿no es cierto?, a subdividir, por decirlo de alguna manera.
Debe haber reglas que rebasan los límites de las culturas, que rompen barreras etnológicas, y debe haber reglas que se aplican a toda la música. Cuando lo estudiaron en el campo del idioma, descubrieron que el 85% de los principios del lenguaje eran innatos. El 85% de los principios del lenguaje. El lenguaje es la comunicación entre tú y yo. Aquí se habla español, pero no un español tan puro, porque aquí se habla chileno, no se habla español, ¿no es cierto? Nuestros hermanos que han venido de otros lugares acá pueden dar cuenta de eso. O sea, oye, para entender a los chilenos nos costó un poquito, como cuando nosotros vamos a otro lugar donde se habla español y se habla el español boliviano, el español colombiano, porque hay un lenguaje propio. El otro día teníamos una conversación en la mesa donde se nombraba algunos humoristas. Y precisamente, si yo veo un humorista en este momento de Brasil, probablemente no le entienda nada, porque todo esto va evolucionando. Entonces, lo que se dice ahora no se decía cuando yo vivía allá. Entonces no voy a entender mucho. Van cambiando las palabras, van cambiando, todo va evolucionando de una manera increíble. Tanto es que el diccionario de la Real Academia Española tiene que ir aceptando nuevos vocablos. Oye, esto ya es tan común que en realidad no puede seguir siendo, no nos podemos seguir haciendo, no podemos seguir desconsiderando. Metamos esta palabra en el diccionario porque ya es común a todos. Y así tenemos una cantidad de palabras. Por nombrarle una, ya está aceptado la palabra murciélago y la palabra murciégalo, que quiere decir lo mismo, que es el animal. Y así, esto es así. Entonces, los pueblos van creando su propio lenguaje. Vamos a llegar a un tema muy interesante con esto. El 85% de los principios del lenguaje eran innatos y solo el 15% tenía que ser aprendido. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis y vamos a ver cómo Génesis capítulo 1, el comienzo de la Biblia. ¿Por qué tenemos los principios innatos del lenguaje? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y vemos en el versículo Génesis capítulo 1, tenía puesto los versículos, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Dios lo dijo. Él es un comunicador excepcional, perfecto. Dios es un comunicador perfecto. Tanto es que aquí no hay contradicción. Habiendo usado a tantos hombres y mujeres para poder escribir este santo libro, no hay contradicción. Y dijo Dios, Él empieza comunicando, sea la luz. Y la luz fue. Lo dijo y se hizo. Alguna vez nuestro hermano Carlitos Cárdenas nos hizo reparar en esto y dijo, todas las cosas fueron hechas por el aliento de Dios. Es decir, Él no lo hizo, Él lo dijo. En el versículo 3 de este capítulo, en el versículo 5, y llamó Dios, ¿se da cuenta que comunica? Él lo dijo y se hizo, por el aliento de su poder. Amén. Lo dijo y se hizo. Lo dijo, lo comunicó. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que ese 85% que tenemos nosotros innatos del lenguaje es porque somos hechura de Dios.
Somos su imagen y semejanza. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego tenemos en el versículo 8, el versículo 6. Versículo 6 también aparece. Luego dijo Dios, versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y llamó Dios, y dijo Dios, y fue hecho. Dijo también Dios, y así Él hizo la creación. Así fue hecha. Dijo luego Dios, haya lumbreras, y se hicieron las lumbreras. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y se produjo la tierra. Amén. Hierba verde. Así creemos nosotros. Dios es un comunicador desde el principio. Amén. Desde el principio. Y la palabra de Dios culmina en su Hijo Jesucristo. Él es la palabra encarnada, perfecta. Oísteis que fue dicho, mas ahora os digo. Qué maravilloso es nuestro Dios. El poder que Él tiene. Por lo tanto, si Él es un comunicador, hablando de todas las maneras. Recordemos cómo se acercó a Moisés. Estaba él apacentando las ovejas de su suegro y de repente ve una zarza ardiendo. Hasta ahí no había nada especial. Pero empezó a observar que la zarza no se consumía. Y Moisés era un hombre entendido. Entonces él dijo, esto sí me llama la atención. Dios hablando a través de una zarza. Dios hablando, Dios comunicando, Dios mostrándose. Entonces ahora viene con todo este poder, con toda esta claridad que nos muestra el Señor. ¿Será que Él sabe la música que Él quiere? Sabe. Sabe. Y nuestro deber como cristianos es escudriñar las Escrituras para llegar a una conclusión. Esta es la música que mi Señor quiere. Porque, como ya hemos comentado aquí, nuestra hermana Alejandra nos comentaba, ¿no es cierto?, de su vecina, que le decía, con música de reggaetón le ponemos letra cristiana y con eso vamos a invitar a los jóvenes. No, Dios no necesita de esas cosas. Dios no necesita de nada. Él tiene lo suyo propio, perfecto. Ahora nuestra misión es no mezclarnos con estas cosas. No mezclarnos. Tal es el poder de la palabra de Dios que vamos a ver el libro de Hebreos. Dios habló y el mundo fue. Así de maravilloso, así de poderoso. Dios habló y el mundo fue. Y así como el mundo fue, en Hebreos capítulo 12, tenemos ahora de que esto, como es Dios perfecto, maravilloso, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 27, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Un día esto se termina. Un día esto se termina. Dios lo va a decir. La misma voz lo dirá. Qué maravilloso es nuestro Señor. Dios habló y el mundo fue. Y un día, como vamos a ver también en un seminario más adelante, Dios un día hablará y el mundo dejará de ser por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. ¿Dios es un comunicador? Sí. ¿Sabemos lo que va a pasar? Sí, lo sabemos. ¿Por qué? Lo dijo, está en su palabra. Entonces, ese 75%, ¿no es cierto?, que está innato en nosotros, en el lenguaje, es porque nuestro Dios es un gran comunicador. Él lo dijo y fue. Acá colocan, ¿no es cierto?, un ejemplo interesante. Así que cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo capaces de comunicar. Nos hizo capaces de comunicar, a diferencia de los animales. ¿No es cierto? Los animales se comunican entre ellos, pero en un nivel que no se podría llamar comunicación. Al ser humano sí. Dios le dio la capacidad de comunicarse, de poder hablar. Hoy día escuchábamos las expresiones en el momento de peticiones y cada uno de nosotros pudo comunicar algo. Doy gracias al Señor, pido la oración al Señor. Le agradezco al Señor, hoy día hice esto, me pasó esto otro, nos pudimos comunicar. Tenemos la contención de la iglesia porque nos podemos comunicar. Y eso es gracias a que Dios es un comunicador y somos hechos a su imagen y semejanza. Los animales tienen su manera, pero no como nosotros. Porque solo el hombre está hecho a la imagen de Dios. Solo el hombre está hecho a la imagen de Dios. ¿Qué pasa hoy? El hombre prefiere tener mascotas. No, este perrito me es fiel, aunque lo trate mal, es fiel. Pero no está hecho a la imagen de Dios. Tú y yo somos imagen de Dios. Y por eso podemos comunicar. Solo el hombre tiene esa capacidad. Porque somos hechos a imagen de Dios y Dios es un gran comunicador. Si volvemos a los investigadores, cuando tomaron estos mismos principios y los aplicaron a la música, descubrieron que el 95% de los principios de la música son innatos y solo el 5% tiene que ser aprendido. El 95% de lo natural, ¿no es cierto?, de la música ya está en nosotros, ya está. Es decir, cualquier persona más afinado o menos afinado, con más ganas o con menos ganas, puede cantar, puede elevar un canto a Dios. El punto no es si lo hago bien o no. No, el punto no es, porque además lo hago bien a criterio de quién. Si es de un músico le puedo decir, oiga, hermanito, está desafinadito usted. Pero si está hecho con el corazón, Dios se agrada de ese canto. A veces escuchamos esto es bello y esto no es bello, pero no interesa lo que a ti te parezca bello o a mí, es lo que a Dios. No por esto lo vamos a hacer de cualquier manera y para eso ensayamos y para eso nos preparamos. Hacemos lo mejor posible que tenemos nosotros para poder hacerlo ante el Creador, con nuestros conceptos, con nuestro criterio, como el estudio, ¿cierto? Cuando nos toca la palabra del Señor, estudiamos y con nuestras posibilidades y el Señor embellece. El Señor perfecciona tu oración y mi oración cuando oramos a Él. Él la perfecciona para que llegue a los cielos como un silbido suave y apacible.
como un sonido, porque nosotros somos torpes, torpes de mente, torpes, cansados, frágiles, fatigados, reclamones. Quizás cuando tenemos que decirle gloria al Señor, nosotros estamos, Señor, pero es que, ¿se da cuenta? Él perfecciona todas estas cosas. El 95% de los principios innatos, antes de que se rompan, ¿no es cierto?, por las diferentes culturas, ya está en nosotros porque somos imagen y semejanza de Dios. Volviendo al tema del lenguaje, si dejáramos a los niños solos, arreglarían el idioma. Los niños hablan su propio idioma. Yo me acordaba de mi nieta, porque ella todavía no aprende muy bien a discriminar cuando se refiere a ella. O sea, esto es mío, o soy yo, o no, todo es mí, todo es mí. Entonces uno le dice, ¿de quién es eso? Mí. ¿El papá de quién es? Mí. ¿Se da cuenta? Entonces aquí los investigadores llegan a la conclusión y dicen, si dejáramos a los niños solos, arreglarían el idioma. Por ejemplo, le dices a un pequeño que traiga algo y le pides que ponga ese verbo, el verbo traer, en pasado, y lo más probable es que diga lo trají. Lo más probable. Porque es ese 15% que tiene que aprender. Esa es la forma formal que tiene que aprender el lenguaje. Pero mi nieta está muy clara que ese mí se refiere a ella. Principios innatos del lenguaje, principios innatos de la música. En el campo de la música, estos autores dicen que el 95% de estos principios son innatos y solo el 5% tiene que aprender. Entonces podemos ver cómo nuestro Dios maravilloso nos comparte sus atributos cuando dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Qué maravilloso es Dios. Él nos compartió sus atributos. Cuando mi hijo se pone mi camisa, algo siento en mi guatita. Ya no, ya me acostumbré. Pero al principio algo, porque eso es mío. ¿Se da cuenta? Es mío. Dios no es así. Él nos comparte. Él quiere, Él está empeñado en mostrarse al hombre. Tanto es que la perfección de la comunicación la hizo nuestro Señor Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Es la palabra. Él lo dijo y se hizo, y eso mismo lo compartió con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que este estudio pueda llegar en un momento oportuno a nuestras vidas. Debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Esa es nuestra tarea como cristianos. Es un desafío que tenemos. Señor, esta música es tuya. Señor, tú quieres, esto sube como un perfume agradable. Porque acá no dice lo que es agradable al pastor Pablo. No dice así la palabra. Lo que es agradable a la misión Pentecostés tampoco. No dice. El versículo nos enseña comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, esa es nuestra búsqueda con la ayuda del Señor. Con mucha humildad estamos buscando todo esto, con mucha alegría también, porque el Señor nos ha entregado un gran estudio para llevar adelante y así poder disipar las dudas, porque Dios, que es un gran comunicador, todo lo tiene aquí. Amén. Entonces, por la palabra del Señor vamos a saber perfectamente lo que es agradable al Señor en el campo de la música. Que el Señor nos bendiga, a mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras a través de tu palabra. Es una verdadera lumbrera que muestra mi camino. Lo alumbra, Señor. Perdóname, Señor, lo torpe que soy con mi mente, o quizás lo porfiado que soy al no querer comprender
qué es lo que a ti te agrada. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, porque queremos agradarte, queremos servirte, queremos estar a disposición de este reino. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Tu iglesia está de pie, Señor, con esta oración, rogándote, Señor, que tengas misericordia y nos sigas mostrando el camino como lo has hecho hasta el día de hoy. Ayúdanos ahora a colocar por obra, Señor, tu palabra, para que no seamos como aquel que oyó la palabra e hizo su casa en la arena. Queremos colocar, Señor, nuestra casa, nuestros cimientos sobre ti, Señor, la roca inamovible. Por eso te rogamos muy humildemente, no nos dejes, Señor. Tú eres nuestro Maestro perfecto. No necesitamos ningún otro Maestro, Señor, solo tú. Alúmbranos, Señor, ilumínanos, revélanos tu palabra y sacía la necesidad de nuestras almas. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestro estudio alabando su nombre con el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestra hermana Sara Ollanedel para que nos despida con la bendición del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú disipas todas nuestras dudas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder hacer lo que es agradable a ti, Señor. Revélate a nuestras vidas, Padre Santo, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Te agradezco por tu palabra, Señor, que ella, Señor, haya quedado grabada en nuestros corazones y podamos, Señor, ponerla en práctica, Padre Santo. Te pido por las peticiones que cada uno de los hermanos tiene imposibles, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, sondando sus corazones, Padre, y respondiéndole, Señor, según sea tu voluntad. Y te pido, Padre, la bendición que viene de lo alto, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.